Buenas noches, bienvenidos al segundo panel de análisis del triunfo arrasador de Daniel Noboa ayer, que ha bajado un poco en la diferencia una vez que hay casi 98% de las actas escrutadas y en números redondos el resultado es ese, 55% a 45% sobre Luisa González. Y empecemos recordando lo que Luisa González dijo cuando tuvo un fabuloso resultado en la primera vuelta, tras haber anticipado en la primera vuelta que ellos ganarían, decir que tenían un exit poll ese día que nunca exhibieron cuando salió Virgilio Hernández a reclamar, y recogimos aquí ese video. Bueno, ahora entenderán por qué la señora González se ha quedado sola. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Somos un proyecto ciudadano y un proyecto de país. Y dentro de ese marco de proyecto de país, la seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero. Me equivoqué, dije primera vuelta de este año, no, eso fue segunda vuelta del 2023, que es con lo que cabía comparar su actitud en la segunda vuelta del 2025. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Esta noche, con un poco más de perspectiva, analizaremos los resultados que nuestros panelistas empezaron a interpretar, entender y explicar ayer. Stephanie Macías, que es una especialista en manejo de crisis, comunicadora política y analista, especialmente de lo electoral. Horacio Chavarría, publicista, articulista de Expreso, estratega de comunicación. Y desde Quito, Alejandro Zavala, consultor político. ¿Qué otros elementos tienen que aportar? Ya con un poco más de distancia y muchos más elementos de juicio. Le escuchaba esta mañana a Stephanie Macías decir en Radio Centro que se amaneció viendo las cifras y comparando ciertas variables. Prepárense entonces para el segundo análisis y final de por qué ganó Noboa, que inevitable nos va a llevar también algo que ya de alguna manera se empezó a tratar ayer, que debe hacer Noboa. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, el tiempo siempre será escaso, así que entremos en materia. Ustedes los conocen y los reconocen suficientemente, no solo en este programa, sino en otros. Horacio Chavarría, ayer me llamó la atención tu énfasis en que no había un mensaje publicitario unificador en ambas campañas, que no había un lema paraguas como en algún momento se decía, así como en la agresividad de la campaña de Luisa, de ambas, pero sobre todo de ella. Tú dijiste que nunca habías visto tanta basura en una campaña de lado y lado. Ya,
Y finalmente, en lo escaso y rápido de los mensajes, ¿cómo incidió eso en la actitud del votante? ¿Le creó interés y confusión? Es decir, ¿no llevó al voto o al revés? ¿Fue terriblemente eficaz? En una campaña electoral, lo único que no puede hacerse es perder. Stephanie hablaba ayer de las campañas 2.0 y creo que este es un ejemplo clarísimo de cómo son hoy las campañas electorales, a las que usualmente estuvimos acostumbrados con un eje central, un tema que se desarrolla en diversas plataformas para diversos grupos objetivos, pero en base a una idea central. Hoy aparentemente ha caído en el desuso y lo que existen son estos mensajes muchas veces dirigidos en base al algoritmo que promueve a alguna de las plataformas, y esa ausencia de un mensaje central y ese caer exclusivamente en la forma habla no solamente de la banalidad del tipo de mensajes que se difunden no solo en las campañas electorales, sino lo que usualmente vemos en la red, termina influenciando el comportamiento del elector, pero en base a temas tremendamente superficiales. Por lo tanto, y por lo cual, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo que lo explotaron ambas campañas, que fue el temor. Unos explotaron el temor del fin de la dolarización, de la cercanía con Maduro, y los otros explotaron cualquier otra cosa con el deseo de hacer daño y de asustar al elector con respecto a las intenciones del otro candidato. Y finalmente, entre los dos temores, ¿se escogió el mejor, es decir, lo menos malo? Aún yo no tengo información que nos pueda corroborar eso. Yo no sé si la gente votó por el mejor o por el menos malo, si votó a favor o si votó en contra. Lo que sí es cierto es que quedó claro que hay un techo para los unos y los otros rompieron el techo que tenían. ¿En base a qué? Aún no lo sé. Mi feeling es que hubo mucho más temor que esperanza. Esa salida de los mayores de 65 a votar, creo que fue más generada por el temor del regreso al pasado que por la esperanza del cambio futuro con la que yo aspiro los jóvenes hayan votado. Ciertamente. Alejandro Zavala, de ayer a hoy, ¿cómo han cambiado o se han enriquecido, han variado o han aumentado tus elementos de juicio para el mismo tema? Bienvenido. Hola Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo cordial para el panel y para la audiencia. Bueno, yo creo que el presidente se dio cuenta claramente que con la parte digital no le bastaba, no le era suficiente. Él tiene un digital muy importante y no es para menos, pues tiene de 13.700.000 ecuatorianos que estamos aptos para votar, 7,5 millones son millennials, centennials que se comunican por plataformas. A ver, los consultores políticos tratamos de acercar políticos con ciudadanos, pero esto es cada vez más complicado porque los políticos mismos se han encargado de pisotear la política, de hacerle pedazos a la política. Entonces han provocado un desencanto fuerte. Basta ver las cifras de Latino Barómetro, en donde el más del 50% de los jóvenes estarían de acuerdo con un régimen autoritario, por ejemplo. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de, con otras plataformas, otros lenguajes, con otras mediatizaciones en lugar de la televisión, de los medios tradicionales, tratar de acercar. Pero eso no es un factor de decisión. Hay que acordarse también que el presidente Noboa en la elección pasada ganó post-debate, fue la estrategia de post-debate lo que le impulsó y lo que le hizo crecer, según Marchante de Comunicaliza, entre 14 y 16 puntos. Entonces yo creo que él se dio cuenta y lo corrigió a tiempo de que con el digital tiene un techo. Entonces había que mezclar con territorio, porque la gente, yo lo vuelvo a insistir, yo que he hecho varias campañas políticas, cuando el candidato no va, la gente tiene una decepción terrible y te dice, ni siquiera vino, no le importamos. Es así, la gente se decepciona muchísimo. En cambio, cuando le ve al político cerca, cuando le siente cerca, una foto, un estrechón de manos, verle que pase por ahí o lo que sea, siente esa relación de el tipo vino, se entera de mis problemas, le importan mis problemas. Entonces ese mix yo creo que le ayudó muchísimo. Hay muchísimas otras aristas. Stephanie Macías también ayer decía que no hay que hacer unos análisis simplistas, nos da poquito tiempo, son varias aristas, pero esta mezcla, este mix que logró hacer entre solo el digital, que venía muy cargado al digital,
y el territorio me parece que es un cambio importante. Pero no estamos hablando nada de contenido, es decir, simplemente porque un presidente se lo vea próximo, cariñoso, preocupado, o porque llegue a todos los targets, plataformas, segmentos, nichos, etcétera, con la frecuencia y la emotividad del caso, la gente termina votando por él, independientemente de por esas vías, ¿qué te dice? ¿O qué te demuestra? ¿O qué te hace? Carlos, lo que pasa es que tenemos que entender que ahora existe el fenómeno de la hipersegmentación. Entonces tú diseñas un mensaje para cada uno de los públicos. Es importante, porque todos los públicos son diversos, heterogéneos. Yo les decía, por ejemplo, había gente que me decía, pero no le estoy viendo al presidente, no escucho nada de él en las primeras semanas. Y yo le decía, ¿votó por el presidente en la primera vuelta? Sí. Entonces usted ya no es del target. No sabemos, son campañas hipersegmentadas. Esto mismo de los bonos, este tema de los créditos, este tema... Hay un montón de cosas que nosotros, por ver la gran película, nos perdemos de la hipersegmentación. Hay un montón de cosas que pasan desapercibidas porque están diseñadas para ciertos públicos, Alejandro, nada más, y no para el común de la gente. Ya, pero debe haber un elemento común en eso hipersegmentado, por más que los mensajes sean diversos. ¿Qué le vendió Noboa que le pudo haber motivado más al elector? Ya, yo no soy delincuente, por ejemplo, los otros sí son. ¿Por qué no decir? La gente escogió claramente una opción no delincuencial y hay un 43 o 44% que piensa que esa, por supuesto, no es delincuencial, o si no es delincuencial, es menos que la otra. Evidentemente hay una porción del electorado que piensa así, pero otra porción, yo creo que el remate de la campaña, el hacer una promesa de ir para adelante, una promesa de futuro, porque hay que ser honestos, las campañas se venden promesas. O sea, es verdad, ahorita estamos pasando una realidad y él estaba en el poder, pero necesitaba ilusionarle a la gente con el futuro, con qué es lo que viene en los próximos 4 años. Y creo que también la parte positiva, no solo lo negativo, pues lo negativo, ya vimos que con el correísmo que hacer una campaña solamente negativa no es bueno. Hay que dar esperanza a la gente quiere ilusionarse, quiere sentir un proyecto de país y por eso cuando le preguntan a la gente cómo está su situación ahora, dice mal, y después cómo le ven el futuro y dice me va a ir perfecto. Porque la gente necesita esa ilusión y necesita creer en un proyecto de más largo plazo. Entendido. Ya, no compartido, pero yo no estoy para coincidir con ustedes, sino para indagar lo de ustedes. Stephanie Macías decía desde ayer que lo que se produjo fue una tormenta perfecta, que no puede decirse que haya una sola variable que explique el triunfo de Noboa, sino varias que citó. Entre esas, ¿cuál nueva o importante se te quedó fuera? Y de las que has mencionado, ¿cuál dirías que fue no determinante, más influyente? Bueno, creo que siempre hemos hablado que el voto es emocional. Por supuesto, intentáramos que sea racional, pero el voto es emocional. El elector venía de una emoción de ira, la ira de que no había tenido luz, la ira de que había delincuencia, que había violencia, venía de la ira. Y pasa a un postdebate y a las declaraciones desacertadas de los voceros alternos del correísmo, y pasa la ira al miedo y comienzan a pesar. ¿Qué me da? Estoy brava por la situación de lo que está sucediendo, pero más grande es el miedo a lo que puede suceder. Entonces, en psicología electoral siempre se habla que una de las emociones más fuertes es la ira y el miedo. Entonces, la parte emocional de pasar de un sentimiento al otro. Ahí coincides con Horacio, el miedo fue un efecto, un sentimiento determinante. Por supuesto. Ya. Y de ahí el siguiente es el candidato presidente antes del debate y el presidente que se puso de alguna manera ese terno de presidente, y el aparato estatal se hizo presente a nivel nacional. La gente sintió al Estado, sintió a los ministros en territorio. Si tú me preguntas de lo que hablamos ayer, ¿qué me mantengo? Territorio y el gobierno gestionando y resolviendo los problemas actuales. Enseguida continuamos con más. Antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. También estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Además, María Clara Triviño Martínez.
Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y en estas cableras a esta hora se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales, en Candela, con K, 89.3 FM, para todo Manabí, Radio Bonita del centro del país, Riobamba, 89.3 FM también, pero desde allí emite para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito es 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, dio hoy varias pistas de por dónde piensan ir ahora en una entrevista con Milton Pérez de Teleamazonas en Desayunos 24. La campaña electoral se acabó ayer, la época de la confrontación y de las disputas se acabó ayer. Nosotros creemos en un país que construya una cultura de paz para todos y sí, tenemos que todos los que estamos en este momento en la gestión del gobierno, los que han sido electos también por la voluntad popular para la Asamblea Nacional, pensar en el Ecuador que vamos a tener para los 18 millones de habitantes, y esto supone un Ecuador de acuerdos, de consensos, de aperturas, pero sin pasar líneas rojas que supongan cruzar las fronteras de los pactos con la impunidad o dar el brazo a torcer contra las mafias. Eso jamás. Y enseguida otras señales que dio el mismo ministro de Gobierno, José de la Gasca, respecto a cuál será el nuevo rumbo del gobierno y también cuáles son las líneas rojas que él mencionaba. El país se ha pronunciado, la democracia ha prevalecido, ha ganado la democracia. Creo que en estos momentos lo que corresponde es actuar con sobriedad. Necesitamos una pacificación de la clase política y caminar hacia el futuro, como lo hemos dicho nosotros y lo hemos advertido. Creemos que uno de esos grandes caminos de reencuentro sin duda será la Asamblea Constituyente. Siempre estuvimos atentos a escuchar a las bases, a acercarnos a las bases del movimiento indígena de Pachacutic, y creo que muchos de ellos ciertamente van a estar mirando este nuevo país para los próximos 4 años, y definitivamente tratar de buscar agendas de gobernabilidad es una prioridad para todos, sobre todo para este gobierno. Toda la disputa política terminó ayer. Esta fase de reconciliación supone estirar la mano, pero ser atentos también a quienes quieren estirar la mano también. Varios de esos temas trataron ayer nuestros panelistas. Stephanie Macías insistió en la necesidad de gobernabilidad. Horacio Chavarría anticipó que él no es favorable, que habría que pensarlo mucho, dijo, a una asamblea constituyente. Y a Alejandro Zavala, quiero preguntarle, con lo que quisiera proceder la entrevista, esto de las líneas rojas que dijo el ministro Alejandro. Conciliación o reconciliación, sí, menos con los que tienen agenda de impunidad y corrupción. Ya sabemos quiénes son, los correístas, o por lo menos de ese bloque legislativo, o el correísmo en general. Entonces, se puede hacer una agenda de gobernabilidad, ganar una asamblea constituyente, buscar una reconciliación nacional. Sin el enemigo, ¿con quién tienes que reconciliarte? Con el enemigo, pues. Pero ver los términos de la reconciliación. ¿O te parece factible construir esa agenda de gobernabilidad, como todos llaman ahora, sin RC5? Bueno, hablando de la Realpolitik, todo va a depender de cómo lleguemos al 14 de mayo. Ahí se va a ver muchísimo de qué es lo que pasa en el futuro, porque ese día, a pesar de que la madre Anabela sí preside la primera sesión, pero después se convoca elecciones de autoridades, de presidentes, vicepresidentes, CAL, comisiones, y ahí ya más o menos vamos a ver por dónde va a ir la línea de la Asamblea. Es evidente pues que ya trató el presidente de hacer un acuerdo con el correísmo y eso le permitió aprobar esos 5 proyectos de ley, pero él debe saber perfectamente que cualquier momento que esos tengan una agenda política específica o que les manden una orden desde arriba, van a intentar boicotear otra vez. Ahora les va a ser mucho más complicado porque ya no pueden acosar ministros, ya no pueden estarles llamando todo el tiempo porque simplemente ya no tienen los votos para los juicios políticos, pero la agenda puede estar el juicio político a la fiscal, que extrañamente los
ministros tienen 92 votos y la fiscal tiene 70. No se explica por qué el espíritu del legislador fue ese. Pero él sabe perfectamente que en cualquier momento que ellos tengan una agenda distinta, pues les van a traicionar y va a ser muy complicado. Entonces él va a preferir llegar al 14 de mayo muy fortalecido, porque ahorita tiene el mando, pues ahorita tiene la posibilidad de poder y con eso negociar y llegar muy fortalecido al 14 de mayo. Yo creo que ese día va a ser definitivo, porque yo veo que él, si es que tiene el manejo de la asamblea, se va a dar cuenta que no necesita convocar una asamblea constituyente que puede suponer un riesgo. Yo sé que está ahorita en lo más alto, pero yo ya escucho, y esto lo voy a decir bien claro, ya escucho a politiqueros que perdieron las elecciones, que están tratando de incitar de que el presidente haga una constituyente para volverse a lanzar y volver a vivir de la política. Entonces eso no se puede permitir. Si tiene la asamblea, por ahí puede hacer todas las reformas que se necesitan. Hagamos una cosa, María Clara, porque el tema del primer bloque se me consumió. Este tema pendiente lo tratamos en el segundo, junto con lo que tienes programado allí. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que algunos líderes que encabezan gobiernos autónomos descentralizados están detenidos con la candidata presidencial Luisa González. Por tercera vez, el país detuvo al socialismo del siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última. Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Le toca ahora desde el primer día demostrar mejoría, rectificaciones, cambio y eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Sí, señora. Estamos conversando el programa de mañana de quienes podemos invitar. Va a ser con adultos mayores si es que logramos armar el panel, porque venir acá sí es complicado. Sobre todo si el ascensor se daña y tienen que subir 6 pisos. 7. Ok, 7 ya. Ok, ya ven el reclamo. El OnePlus nos retransmite por Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen. Solo que al día siguiente realmente pasa el reprise, 6 de la mañana. Extinto de Cable, CNT, Claro TV y Zapping, Canal 41. Mientras que el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Ok, si se busca gobernabilidad, comenzar por una asamblea constituyente a la cual tú te opones, ¿es lo correcto? Más allá de la constituyente, yo quisiera ir un paso más atrás, Carlos, y es que el presidente Noboa tiene
la oportunidad de hacer dos cosas que aún están en proceso. La una, consolidar su marca política que está en proceso de construcción, ¿verdad? ¿Qué es la marca política? La marca política es todo lo que lo define a él, sus lemas, sus colores, su visión, que no está del todo claramente plasmado y en la campaña no terminó de hacerlo. Ahí tiene él un trabajo que hacer para inspirarnos a todos a seguirlo en su visión, o le va a ser muy difícil gobernar y hacer los cambios que tiene que hacer. Según lo que hemos definido, justamente eso no sería un error, porque la misma marca política no se puede aplicar a todas las audiencias, segmentos y públicos. Ahí discrepo. No más de 7, la marca es una sola, ¿no? La manera como te comunicas con cada segmento y con cada nicho es diferente, pero la marca es una sola, ¿no? Entonces, tiene que trabajar en su marca política, y segundo, tiene que definir él algo básico, que es cuál va a ser su legado. Cómo quiere ser recordado después de 4 años. Cuando la historia recoja lo que él hizo, cuál es el párrafo, cómo él escribiría esas 3, 4 líneas que van a definir lo que él nos dejó al final de un mandato. Qué bueno que pones esos elementos. Pasaremos después a la constituyente. Sigamos ahí, porque me apasiona el tema y ese es tu expertise de publicista. ¿Una marca política puede ser dinámica? Por supuesto. Sí, puede ser flexible. Puede ser, en estos momentos debe ser flexible. No puede tener la rigidez de una marca política de 1950 o 1960, porque las circunstancias y los medios han cambiado. La manera de comunicarse, de expresarse. Y el presidente tiene algunas de esas cosas muy claras. Él tiene un estilo de vestimenta, él tiene un estilo de lenguaje, él tiene un estilo para reaccionar. Falta profundizarlo, pero también le falta, para que esa marca política pueda tener vigencia en el largo plazo, es como que si fuese una iglesia. Hoy tenemos un papa, pero nos faltan los cardenales, los obispos, los curas de pueblo. Eso es más complicado. Pero es que si no, no va a trascender. O trabaja en eso y consolida su movimiento y lo convierte en un partido y en algo mucho más allá que un deseo de ganar una elección con el deseo de hacer el bien, pues no hay futuro. Para que te entienda alguna gente, pero sobre todo para que te entienda yo. La marca política no es Novoa, un nuevo Ecuador. Eso es un eslogan. Eso es un eslogan. Eso es un eslogan. ¿Qué es una marca política? ¿Cómo la dirías tú de los pocos elementos que han puesto sobre la mesa? Una marca política se define por lo que pretende, por su propósito, ¿no? Y tenemos dos ejemplos clarísimos cercanos. El uno Milei y el otro Trump, que han construido una marca política, el uno partiendo de cero y el otro modificándose, pero diciendo con claridad qué quieren hacer y hacia dónde van. Y lo están haciendo, y por haberlo dicho con claridad, tienen soporte popular. Qué bueno. Además, este es el momento, porque para año y medio vender una marca política es complicado, pero que tienes 4 sí. Si no te molesta. Ayer tan caballeroso iba a decir, no queda. Tan dama como Stephanie Macías me dice, ¿puedo discrepar? Claro, pues estás invitada. Escúchame, pero es importante que sepas que que era porque el caballero que estaba a mi espalda estaba diciendo que íbamos a corte, entonces no sabía si había chance de opinar o ya nos íbamos a corte y regresábamos. Vamos a lo de gobernabilidad, que me interesa. Tú has puesto en los análisis mucho énfasis en eso. ¿El triunfo, cómo se gestió, le da gobernabilidad? Definitivamente. Así como Horacio hablaba de la parte de comunicación en campaña y cómo debiese estructurarse, también tiene que pensar cuál va a ser su legado en el tema de gobernanza, cómo llegar. Y eso incluye cómo va a permear su marca y su objetivo. ¿Cuál es la luz al final del túnel en el cual va a llevar a todos sus ministros? ¿Cómo llegar consiguiendo mayoría en la Asamblea? Pero es que, pero es que no solo es llegar a la mayoría de la Asamblea. Mira lo que pasó el gobierno antes del segundo debate y después del primer debate. Otra cosa que le he visto mañana a Stephanie, perdón, dice Horacio, es para que tú hablaste de una necesidad de consensos mínimos. Sí. Llega a una agenda de... Entonces no tiene que ser comprando votos. No, en esa tienen que sentarse todos los ecuatorianos bien intencionados que estén en la asamblea, que deben haber de todas las tierras políticas. Ya vas tú también pero también todos los ecuatorianos bien intencionados. Nunca vas a llenar a todos. Pero es que sí, porque seguimos exigiendo lo ideal. Carlos, pero es que cosas mínimas deben existir. Y si hubiese una receta. Todos los ecuatorianos bien intencionados. Sí, pues. Pero las palabras tienen un peso enorme. Carlos Vera, si hubiese una receta, los ecuatorianos bien intencionados. Pero si hubiese una receta para intentarlo, tienes que tener transparencia, voluntad, reciprocidad y legitimar que a pesar de que no te guste, ellos representan un bloque importante de la asamblea. Y para eso, de alguna manera, tienes que
darle la voz legítima a esa oposición. Pregunta, ¿lo puedes hacer sin ellos? Es decir, en este caso, y siguiendo hablando de la Asamblea, Pachacutic, independientes, socialcristianos creo que no queda ninguno, y los dispersos. Como socialcristianos sí hay, pues. Hay el Nacional, Alfredo Serrano, y pare de contar. Los Nacional. Todos los demás se viraron. No tenía información que ya se habían virado. Sí, ya. Entonces, él creería que con los mínimos posibles, mis matemáticas, no creo que llegas a la mayoría para lograrlo. Vas a necesitar tener consensos. Ok. Cuenten con que tendrá disidentes, para decirlo suave, RC5, si es que no los tiene ya. ¿De acuerdo? Es lo más probable que los tenga desde ya. No todos son orgánicos. No todos son orgánicos. Hay unos Estamos 10. viendo con qué velocidad alcaldes y prefectos ya reconocieron el triunfo de Noboa cuando su candidata y su líder máximo no lo están reconociendo. Okay, tenemos una nota de ahí, eso ahí tenemos una ¿Es ruta legítimo clara, esto? ¿no? También hablas de legitimidad. ¿Es legítimo hacer una mayoría con 10 derrotados? Es legítimo el construir consensos y cada uno de esos asambleístas representa un votante. Oye, ¿esos 10 derrotados son patriotas o son vendidos? Esos 10 fueron electos porque alguien votó por ellos y el gobierno no solo debe, sino que tiene la obligación de ir a tocar todas las puertas que sean posibles para poder gobernar. Esa es su legitimidad, de acuerdo. María Clara. Enseguida revisaremos algunos X puestos en esa red social por varias personalidades mundiales, desde Donald Trump hasta María Corina Machado. Comienza tú leyendo de Santiago Peña. Dale. Presidente de Paraguay, en la comunicación telefónica conversamos con el presidente electo Daniel Noboa, le felicité por su victoria y ratifiqué la voluntad de seguir trabajando María con él. Corina Machado dice: ganó Ecuador, ganaron las Américas, ganó la libertad y la democracia. Desde Venezuela enviamos nuestro cariño y respeto al querido pueblo ecuatoriano y a mi amigo el presidente Daniel Noboa. Juntos lograremos un hemisferio libre, próspero y seguro. Luis Abinader, felicito a Daniel Noboa por su reelección como presidente de Ecuador por amplio margen. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de ese país, en el certamen participó cívica y pacíficamente más del 80% de la población, con presencia de reconocidos observadores internacionales. Donald Trump, yo leo en inglés. Congratulations to Daniel Noboa, who will be a great leader for the wonderful people of Ecuador. He will not let you down. Felicitaciones a Daniel Noboa, quien será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. No los defraudará. El gobierno de Perú felicita al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, por su victoria en la segunda vuelta. Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer lazos de hermandad y cooperación, consolidando la democracia como único camino hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos y de la región. Ahora, un elemento emotivo y vibrante por el cual nunca terminaré de agradecer suficientemente. María Clara. Y es una campaña que impulsamos aquí con mucha fuerza y que ha dado sorprendentes resultados. Animar a la gente de la tercera edad, aunque no esté obligada a votar, a hacerlo por las críticas circunstancias que ha enfrentado el país, y gracias a ellos y gracias a Dios, como verán en uno de los miles de conmovedores casos y videos que se viralizaron durante la jornada. 200,000 personas más votaron ayer, adicionalmente a las que votaron en la primera vuelta. 83.76% de los ecuatorianos concurrió a las urnas. No hay un número claro sobre cuántos de esos fueron adultos mayores. En la última elección apenas el 35% concurrió. Ahora con certeza más. Lo que sí fue muy evidente en todas partes es que su afluencia fue mayor que la anterior, y yo les he convocado a no solo votar, sino a opinar, lo cual por mí no faltará. Los voy a invitar con frecuencia a este programa, que no falte por el resto de actores sociales y comunicacionales también. No los utilicemos, no los aprovechemos solamente para ganar cuando más lo necesitábamos, que salieron, respondieron y votaron, sino para decidir. No menospreciemos su sabiduría, su experiencia, su consejo por su edad o porque no sepan manejar las nuevas tecnologías. Han sabido manejar este país mucho mejor que nosotros. Me incluyo, que nos hemos envanecido de ser la nueva generación, los mejor formados, los que estudiamos afuera, y ya ven a los extremos que hemos tenido que llegar. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que 5 líderes, quienes encabezan gobiernos autónomos descentralizados, han disentido con su candidata presidencial, Luisa González. Por tercera vez el país detuvo al socialismo del siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última.
Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Le toca ahora desde el primer día demostrar mejoría, rectificaciones, cambio y eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan a través de ellas entre 12 y 15,000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de la Red Hispasat en el canal 21. En Ecuador, en cambio, Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, Colorados Visión, Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Retomando el tema de la noche, hoy al mediodía en Televistazo, Ecuavisa, en un reportaje de Francisco Garcés, reseñó la forma en que 5 altos dirigentes que al mismo tiempo son autoridades seccionales, han discrepado con Luisa González en su rechazo por los resultados electorales. La actitud de Luisa González de no reconocer el triunfo electoral de Daniel Noboa se está quedando sin piso en su propia organización política. Ella lo dijo anoche en la tarima, siguiendo la posición de los principales líderes de su organización encabezada por Rafael Correa, que apenas supo los resultados, denunció un fraude. Pero desde anoche otros líderes del correísmo, sobre todo autoridades locales, reconocieron el triunfo de Daniel Noboa. El primero en hacerlo la noche del domingo fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando en redes sociales dijo que los votantes se pronunciaron democráticamente y que es una actitud honesta reconocerlo. Este lunes escribió otro mensaje en X. La campaña se acabó ayer, a virar la página, hoy trabajando desde temprano. Las derrotas se asumen y se enfrentan. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, reconoció la derrota del correísmo. Sé que no es el desenlace que esperábamos, sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa, y mientras eso sea así, y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, pese a que en su provincia Luisa González sacó 27 puntos de diferencia a Noboa, lo llamó a trabajar conjuntamente. El pueblo ecuatoriano se ha expresado en las urnas. Deseamos al presidente reelecto Daniel Noboa el mayor de los éxitos en este nuevo periodo, escribió en su cuenta de X. Le siguieron el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Un comportamiento plenamente democrático exige en este momento dos cosas. Uno, reconocer los resultados anunciados el día de ayer por el CNE. Y dos, que esas mismas autoridades electorales procesen todas las inconsistencias que se presenten, dijo Muñoz. Mientras Pavón, tras reconocer la elección de Noboa, le pidió entregar puntualmente los recursos a los gobiernos seccionales. Luisa González anunció una impugnación a los resultados. De producirse, obligará a demorar su proclamación, aunque sin que cambien los resultados finales. No hay cosa más hipócrita que desear el mayor de los éxitos a quien consideran que está equivocado. Es decir, quieren que arruine el país. Ellos creían que Noboa estaba equivocado, le desean que tenga éxito en sus equivocaciones. Hagan un mensaje más inteligente, me refiero al del prefecto de Manabí. Los otros son políticos y hábiles. ¿Qué indica esto respecto a lo que se viene Alejandro Zavala? No solo que disienten con Luisa, sino que disienten con el jefe, con Correa. Yo lo voy a decir con el mayor de los escepticismos y lo voy a fundamentar.
podría ser el principio de una ruptura definitiva dentro del correísmo, de un correísmo con Correa y un correísmo sin Correa. ¿Pero por qué soy escéptico? Porque ya ha pasado, pues. Acuérdense cuando Pavel Muñoz inauguró el Metro de Quito, hizo una inauguración ciudadana que muchos que no estamos en su línea alabamos y dijimos qué bueno, dijeron, y reconoció a otros alcaldes anteriores. Bueno, a las 4 de la tarde recibió una llamada y tuvo que hacer un discurso agradeciendo a Correa. Acuérdense cuando Aquiles Álvarez puso un tuit en contra de Andrés Arauz. Bueno, a los pocos minutos tuvo que borrarlo. Ellos tienen un sistema perverso que utilizan primero llamadas telefónicas diciendo que no puedes salirte de la línea, les llaman a apretar directamente. Después los mismos trolls que te atacan a ti, Carlos, y que me atacan a mí, también les atacan a ellos. Si no, pregúntenle a Marcela Guiñaga cuando se supone que estaba cerca de Isabel Noboa. Entonces ellos tienen esta metodología perversa de ponerles en el carril, de ordenarles en el momento que ven que un poquito se están saliendo de la raya. Sin embargo, yo creo que ya debe haber algún momento en donde toda esta gente que tiene su capital político propio se entendería, pueda hacer fuerza y empujar para que ya estas viejas estructuras se caigan, porque además le han hecho perder 3 elecciones consecutivas. ¿Qué más prueba de eso necesita el correísmo? Ya, yo no lo sé. Esto me lleva a lo que ayer decía Horacio Chavarría. ¿Tú piensas que ellos en verdad no quieren ganar? Que Correa no quiere que ganen ellos, mejor dicho. Yo he vuelto a reflexionar sobre eso y para mí sigue siendo inconsistente que pocas semanas antes del día de la elección hayan dado las declaraciones que dieron Cabeza, Patiño, Correa, haber resucitado el tema de los gestores de paz, los acercamientos con Maduro, temas que se sabe que irritan a una gran parte del electorado que creo que terminaron de perderlo. Entonces la pregunta ¿es un error intencional o son novatos? Y yo creo que ellos novatos no son. Ciertamente, si eso es así, novatos no son. ¿Por qué entonces, una cosa que tú también mencionabas al principio del análisis, esto se explica por los aciertos de Noboa y los errores de sus opositores? ¿Por qué esos errores reiterados, siempre, al final? ¿Por qué? Puede ser porque en el momento en el cual, coloquialmente se dice, cuando las aguas se calientan, todo el mundo está es fácil mantener una disciplina de mensaje, mantenerse todos en línea, pero cuando las cosas se están calentando, y en su momento se hablaba de unos márgenes tan chiquitos, cada uno se sale del guión y comienza a aportar desde su vereda y va de alguna manera afectando. Pero aquí no hemos hablado de algo importante, que es que la elección se terminó ayer, pero las elecciones seccionales comenzaron hoy día. ¿Y esto qué significa? Especialmente para un correísmo que tuvo 9 representantes a nacionales importantes, especialmente Guayas, Guayaquil, Pichincha y Quito. Guayas se volteó, un bastión históricamente correísta, se volteó a donde Daniel Noboa. Yo creo que lo que decía Alejandro de las llamadas telefónicas, la llamada telefónica tiene que ser, hoy hay que comenzar a trabajar para la alcaldía y la prefectura para mantenerlas, y porque con los números del presidente Noboa, el presidente y todo su equipo tienen los números y tiene toda esta narrativa para poder arrasar en las seccionales. Las seccionales son a inicios del 2026. Ok. Qué buena recordación, María Clara. Cuando volvamos, imágenes de los festejos eufóricos que se dieron anoche en diferentes calles del Ecuador. Por tercera vez el país detuvo al socialismo del siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última. Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Le toca ahora desde el primer día demostrar mejoría, rectificaciones, cambio y eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Desde que empezó Verás. Mi generación no cree en esas etiquetas, no han servido de nada. No saben cómo se come con esas etiquetas. Hemos insistido y perseverado. Hay algún tiburón que está por allí. Son 6 grupos, ha caído el primero. Con opiniones acertadas y memorables. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Exigiendo respuestas y no discursos. ¿Por qué dice usted les vamos a subir las penas si usted no es del Congreso? Verás, sábados, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Pito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. Soy rockstar en el Policentro. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios de 24/7, el canal, y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Y tal como lo habíamos anunciado antes del corte, vamos a ver ahora, según la revisión que hizo Teleamazonas, cómo festejaron los partidarios del presidente electo por primera vez en nuestro país, y esto es lo que nos cuentan en la redacción. Una verdadera fiesta organizaron los simpatizantes del presidente Daniel Noboa en los exteriores de la sede del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN Lista 7, situado en la Avenida de los Chiris y Naciones Unidas en el norte de Quito. No he visto tanta felicidad en mi país, en la familia ecuatoriana, en esa forma cívica que los adultos mayores fueron a votar, aunque sea en silla de ruedas. Y efectivamente fue así. No importó las dificultades físicas para personas como Ruth Armijos, quien votó y luego celebró porque su candidato ganó. No ha habido impedimento, realmente estoy muy emocionada, pues quiero decirles que estoy tan emocionada porque hemos estado orando. La avenida de los Chiris en sentido sur-norte estuvo completamente cerrada al tránsito vehicular, pero una vez que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Daniel Noboa como ganador de la segunda vuelta, más simpatizantes se sumaron a esta celebración, copando esa avenida, esta vez en sentido contrario. Ha conseguido apoyo internacional para luchar contra el narcotráfico, los narcopolíticos y exterminar a todos los criminales. ¡Viva la patria! Incluso hasta el lugar arribó la comunidad venezolana residente en Ecuador. Libre, deseo lo mejor para Ecuador, es mi segundo país. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que
viva la libertad! ¡Que viva Latinoamérica! Bien, los festejos en Guayaquil los resumimos de anoche. Parecía que hubiéramos ganado el Mundial, decía alguien. Quiero concluir, antes de las preguntas de María Clara, con una idéntica para mis tres panelistas, porque los tres tienen experiencia en comunicación política y publicitaria y ese tipo de asesorías. No es ningún secreto que la campaña de Daniel Noboa fue un desbarajuste en la primera vuelta y él no la recomponchó en la segunda vuelta como los cánones dicen. No puso un gerente de campaña, no puso un estratega. Cuando le preguntamos de eso dijo, tengo 5. Consulto a 5 y de cada uno saco lo mejor. Él era el candidato, él era el estratega, él era el que decidía. Es decir, hizo con todo contra las reglas y le fue en todo bien. Alejandro, entonces, extrapolando esto a lo político, estoy seguro que el presidente va a llegar a la misma conclusión. Esta vaina funciona cuando yo me meto, dirijo, dispongo, superviso y los otros simplemente ejecutan. No quiero nadie que piense aquí. Estoy tratando de interpretar lo que veo. Aquí yo pienso. Ustedes denme insumos, yo pienso. Ustedes ejecuten. Porque además, algún rato, la primera vez que lo conocí, me dice, yo tengo 30 años en política, Carlos. Yo he hecho 5 campañas. Yo recorrí el país desde que tenía 8 o 10 años con mi padre. No soy nuevo en esto. Me dijo una cosa adicional que la recuerdo muy bien. Esto para mí es juego de niños. Cuando yo hablé de la gravedad de las cosas hace 6 meses que lo conocí por primera vez. Alejandro, ¿cómo explicar que un ambiente así, armar un control electoral en un mes, hayan ganado con tanto? Bueno, yo creo 2 cosas ahí que me parecen muy importantes. La primera es que creo que fue un golpe fuerte para él la pésima información que le dieron las encuestadoras en las que él confiaba. Eran 4 encuestadoras, no era 1 ni 2, eran 4 supuestamente de prestigio y las 4 se equivocaron. Entonces, ante esa decepción, ante esa furia reprimida, él dijo, bueno, ustedes no me están ayudando, no están aportando, necesito hacer lo que yo tengo que hacer, tomar las riendas yo, porque evidentemente ustedes no están haciendo el aporte que yo necesitaba. Lo segundo es que tiene un equipo cercano excepcional, que son, no se ven, pues eso es lo que la gente no sabe, pues. Son gente que son hormiguitas trabajadoras y ahí se ve pues el trabajo de la costa. Es tan fácil como los resultados te están marcando qué es lo que hicieron ahí. Descansa también mucho en su equipo que cumple las directrices. Pero yo sí creo que eso es un error, porque, a ver, en comunicación de gobierno uno tiene que gestionar todo el día, todos los días de tu vida. No es como una empresa que tú tienes tus clientes, tus proveedores, tu zona de influencia y chao. El gobierno es una comunicación 360 grados en donde siempre estás en crisis. Entonces, si tú te dedicas a gestionar solo lo urgente, te olvidas de gestionar lo importante. Ve, estoy hablando ya como Carlos Vera. Y el problema de que te ahogas en la coyuntura es que no dejas un legado después. No ves la pantalla grande, el bosque, y te quedas solucionando los árboles. Entonces, yo creo que en este caso, en esta coyuntura, en esa decepción, bueno, lo hizo el presidente porque así es su carácter y así es su forma de ser. Pero yo creo que eso sería un error porque además se va a cargar demasiado. Él tiene que gestionar. Ya se dio cuenta que acercar el gobierno a la gente y llevarle soluciones puntuales es lo que le dio gran parte del triunfo. Así que yo creo que debería seguir por esa línea y nombrar a una persona que se encargue de la estrategia y de todas estas cosas y él descansar solo en la gestión, que es lo importante. ¿Coincides, Horacio? Es decir, él no debe extrapolar el éxito que ha tenido en la campaña al éxito que espera tener en el gobierno. Totalmente de acuerdo, son momentos diferentes. Lo hecho hasta ayer para ganar una elección no necesariamente es la receta en comunicación para darle soporte de la gobernabilidad que hablaba Estefaní. El presidente tiene que tomar una decisión y definir cuál es el rol que va a jugar. ¿Va a ser él el modernizador de este país? ¿Va a ser el CEO de este país que vive en crisis, que tienen que enfrentarse día a día y resolverla él? ¿O va a ser el líder que transformó al Ecuador sin destruirlo? Entonces, tan solo por decir algunas de las opciones que él tendría por dónde elegir cuál va a ser su estilo de gobierno para generar ese legado con que él quisiera ser recordado el día que se retire. Estefaní, muy breve porque me quedan, recién me dice el reloj, 4 minutos y las preguntas de María Clara, yo no haré ningún comentario. La misma pregunta.
A mí me gusta mucho lo que se ha venido haciendo. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados a una vocería, o habla el presidente o habla el vocero oficial de la presidencia. En este caso, lo que se ha hecho es salvaguardar al presidente en su momento como candidato y cada ministro tenía vocería propia. Y de esa manera también es una estrategia de mantener estrategia territorio, estrategia ministerio y salvaguardar al presidente. Si llegase a pasar algo, los dardos no van directamente al presidente, primero pasan por los ministros. Y eso es una manera para no desgastarlo, porque hoy, ya siendo presidente electo, no es carrera de velocidad, sino de resistencia. Tiene que llegar a los 4 años de la manera más saludablemente posible en términos de gobernanza. Concluimos con el rito que ustedes ya saben ha instaurado aquí María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Tal como lo dices, corresponden las preguntas a nuestros invitados centrales que se encuentran en el set, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Horacio Chavarría. Número 1. ¿Puede una pieza bien elaborada de la publicidad convencional, por ejemplo un spot de 1 minuto, ser más eficaz que los llamados spots ahora de tan solo 10 segundos, sí o no? Depende del medio en que vaya a ser utilizado, María Clara. En televisión estamos acostumbrados al minuto y en las redes sociales estamos acostumbrados a ver piezas más largas todavía. No es un tema de duración, es un tema de mensaje. Le recordamos que los términos de las respuestas es de sí o no. La segunda, el hecho de que cada vez más audiencias vean piezas cortas implica mayor talento para un mensaje en tan poco tiempo, ¿sí o no? La tercera, el triunfo de la campaña de la alternativa que menos saturó, ojo que no digo que no saturó, solo menos, de mensajes, significa que el elector ecuatoriano prevalece todavía más la razón que la emoción, ¿sí o no? Ahora la pregunta. Perdón, no. Sí. Las dos. Okay, las para Horacio. Regresando por la última. Y ¿cómo no? La emoción manda en las decisiones de consumo y el votar es una decisión de consumo más. Entonces, pensar que vía la comunicación publicitaria vamos a apelar a la razón es mucho más complejo. La razón, ¿dónde se expone en programas como este? ¿Qué es lo que faltó? La segunda otra vez, porque no entendió el mecanismo, Horacio, esto es nuevo aquí. ¿Cómo no? Claro. El hecho de que cada vez más audiencias vean piezas cortas implica mayor talento para enviar un mensaje en tan poco tiempo, ¿sí o no? Definitivamente, quien crea mensajes hoy requiere de unas habilidades totalmente diferentes a las del pasado. O sea, la posibilidad de comunicar en breves segundos una idea o sin decir nada, inclusive a veces, es clave hoy día. Ya, la próxima vez, solo sí o no. Sí o no, ok. Es la dictadura, María Clara. Ahora, dale, vamos con las preguntas para Stephanie Macías, que ya conoce cómo es este sistema. La primera. Gobernabilidad es el margen de condiciones favorables que una gestión es capaz de conseguir para lograr sus propósitos. En ese sentido, ¿es ético que un legislador de oposición pase a ser un legislador gobiernista, sí o no? ¿Es ético generar consensos? La segunda, ya que yo preguntaba sobre lo ético en la interrogante anterior, ¿la ética hoy está divorciada de la política, sí o no? No, y no debería estar. La tercera y última. Para seguir con la ética, el arrasador triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos es una prueba de que por lo menos en esa sociedad y a esos votantes les importan más los resultados que cómo se consiguen, sí o no. No, Trump es una respuesta a las necesidades de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carlos. Qué bien. Gracias a Horacio Chavarría, Stephanie Macías y Alejandro Zavala. Gracias a ustedes por la audiencia de ayer y de hoy, por su actitud de siempre de crítica, seguimiento, compañía, respaldo, inclusive de nuestro, a veces cariño sobre todo y tolerancia especialmente. Hoy recorre el país una sensación de alivio y de esperanza. Señor presidente, no la deje morir, no se relajen, no bajen la guardia, no se descuiden. Hoy día comenzaron los cambios con miras al futuro en el gobierno para que cambie el futuro del país. En lo que pueda, estaré por apoyar las buenas iniciativas y en lo que deba, sin duda, para advertir, sobre todo a tiempo, de las malas.
Es importante de que se cometan menos errores, no de que no se cometan errores. Y de que si van por ese camino se lo advierta a tiempo. Uno, por ejemplo, el caso del Pozo Sacha, del campo Sacha. Uno, para solo citar varios. Estarían haciendo festín hoy día si se hubiera adjudicado ese campo como debía habérselo hecho, pero en otro momento y en otras condiciones. Ojalá valoren y entiendan en 4 años la libertad de prensa y la posición crítica de la prensa independiente, que siempre ayuda a los buenos fines, aunque siempre termine inevitablemente enemistada con el poder. María Clara. El día de mañana a las 22 horas tendremos aquí a varios héroes de la jornada, como se ha denominado a los adultos mayores. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.